Perro misterioso para un hombre que estaba caminando en el bosque e implora que lo siga. Cuando el perro finalmente llegó al destino, el hombre comenzó a llorar desesperadamente por lo que vio en el lugar. Imagínate, Fernando, un aventurero que ama explorar lugares nuevos, estaba caminando en medio de un desierto muy lejano, de esos que parecen nunca terminar. Había decidido aventurarse en un área donde pocas personas se atrevían a ir, porque le encantaba sentir esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que nadie más había visto. El sol estaba caliente, el viento era seco, y todo alrededor parecía un escenario de película, solo arena y más arena. Fue entonces cuando, de repente, algo llamó su atención. En medio de la nada, justo ahí, había un perro. Y no era cualquier perro, era un labrador, con el pelaje brillante y una mirada que parecía pedir ayuda, pero que también escondía un secreto. Fernando miró a su alrededor y se preguntó, ¿qué hace un perro tan bien cuidado aquí, solo en el desierto? Su corazón latió un poco más rápido, esa mezcla de curiosidad y preocupación. Algo en la mirada de ese perro perdido parecía gritar que había una historia detrás, algo importante que Fernando no podía simplemente ignorar. Entonces, movido por ese sentimiento, decidió acercarse. Con cada paso, Fernando sentía el viento del desierto en su rostro y la mirada atenta del labrador, como si el perro lo estuviera esperando a él específicamente. Era como si ese encuentro no hubiera sido una casualidad. Fernando estaba a punto de descubrir que esta aventura sería mucho más que un simple paseo por el desierto. Sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando Fernando se acercó al perro, notó algo curioso. El labrador tenía un collar con el nombre Zeus grabado. Ahora tenía un nombre. Fernando incluso trató de ganarse la confianza de Zeus, acariciándolo y ofreciéndole un poco de agua. Cuando se sintieron más cómodos el uno con el otro, Fernando pensó, bueno, creo que voy a llevar a Zeus conmigo para encontrar ayuda. Entonces, abrió la puerta del coche, esperando que Zeus saltara dentro. Pero, para sorpresa de Fernando, Zeus sacudió la cabeza y dio unos pasos hacia atrás. No quería entrar en el coche de ninguna manera. En lugar de eso, miró directamente a los ojos de Fernando y comenzó a ladrar, un ladrido firme, como si estuviera intentando decir algo. Era uno de esos momentos en que parece que los animales saben exactamente lo que están haciendo y lo que quieren que entiendas. Fernando se rascó la cabeza, mirando a Zeus, y de repente tuvo una idea loca. ¿Será que quiere que lo siga? Y entonces, sin pensarlo dos veces, Fernando decidió confiar en el perro. Era una sensación extraña, pero Fernando sentía que Zeus sabía exactamente lo que hacía. Dejó el coche allí mismo y comenzó a seguir a Zeus a pie, paso a paso. Zeus caminaba delante, con un propósito claro, como si estuviera guiando a Fernando hasta algo importante. Con el sol poniéndose y la luz empezando a cambiar, Fernando no podía evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué quería mostrarle Zeus? ¿Por qué un perro estaría deambulando por allí, guiando a un extraño? Fernando no sabía a dónde iba, pero algo dentro de él le decía que debía continuar. Era el comienzo de un misterio, y sentía que la única manera de descubrirlo era confiar en Zeus y seguir adelante. Todo sobre el perro era muy extraño. Fernando miraba a Zeus y no lograba entender cómo un perro tan bien cuidado, con el pelaje limpio y los ojos brillantes, había terminado allí, en medio del desierto. No parecía maltratado ni hambriento, y definitivamente no tenía esa mirada triste de un animal abandonado. Era como si lo hubieran puesto allí a propósito. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Mientras caminaba detrás de Zeus, Fernando no paraba de pensar en eso. Cada paso que daba parecía levantar más preguntas. ¿Será que se perdió? ¿Pero quién traería a un perro a un lugar tan remoto? ¿Y por qué Zeus parecía tan seguro del camino que seguía? Fernando miraba a su alrededor, el desierto se extendía en todas direcciones, y no lograba encontrar ninguna pista. Nada tenía sentido. A veces, Zeus se detenía, miraba a Fernando como queriendo decir confía en mí, y seguía caminando. Eso hacía que Fernando se intrigara aún más. Nunca había visto un perro así, que pareciera saber tanto y al mismo tiempo ocultar tanto. Cada movimiento de Zeus era calculado, casi como si tuviera una misión. Fernando comenzó a sentir que ese encuentro no era una coincidencia. Había algo más grande detrás de esto, y estaba a punto de descubrirlo. El sol ya estaba más bajo en el horizonte, el cielo empezaba a tomar tonos anaranjados, y las sombras en el desierto se hacían más largas. Fernando sentía una mezcla de adrenalina y curiosidad, una tensión en el aire que lo hacía creer que se acercaba a algo grande, algo que cambiaría toda esa aventura. ¿Cómo podía un perro saber exactamente a dónde ir? ¿Qué estaba tratando de mostrarle? Estas preguntas martillaban en la mente de Fernando,
aumentando aún más el misterio con cada paso que daban juntos. Lo que Fernando no sabía era que, pronto, entendería que Zeus estaba allí por un motivo muy especial. Y ese camino, que ahora parecía tan incierto, revelaría secretos que jamás habría imaginado. Antes de continuar, recuerda dar like y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. Fernando continuó siguiendo a Zeus por un buen rato, y poco a poco el paisaje desértico empezó a cambiar. El suelo seco y lleno de arena fue dando lugar a una vegetación cada vez más densa. Hasta que, casi sin darse cuenta, Fernando se encontró entrando en un bosque que rodeaba el área desértica. La transición era casi mágica, como si estuviera cruzando a otro mundo, un lugar muy diferente de lo que había planeado explorar. Grandes árboles se alzaban a su alrededor, formando un techo verde que bloqueaba la luz directa del sol y creaba una sensación de frescor que contrastaba con el calor del desierto. Zeus no dudaba ni un poco. Caminaba adelante, con pasos decididos, girando por pequeñas sendas escondidas, siempre verificando que Fernando estuviera justo detrás. Fernando se preguntaba cada vez más qué estaba sucediendo. Era como si el bosque tuviera secretos escondidos, como si estuviera guardando algo que él aún no podía ver. Zeus guiaba por caminos que muchas veces desaparecían entre el follaje y luego se abrían de nuevo, como si el perro supiera exactamente dónde pisar y cómo atravesar los puntos más difíciles. Fernando tropezó algunas veces, intentando seguir el ritmo, pero cada vez que casi caía, veía a Zeus detenerse y mirarlo, como si lo estuviera esperando, como si no pudiera hacer esa travesía sin Fernando. Mientras Fernando seguía a Zeus por esas sendas casi invisibles, algo inesperado llamó su atención. En medio del denso bosque, en un pequeño claro, había una prenda de ropa en el suelo. Era como si el tejido estuviera allí tirado, medio escondido entre las hojas y ramas secas. Fernando se detuvo, frunciendo el ceño, y dio unos pasos hacia adelante para observar más de cerca. Zeus también se detuvo y lo miró, como si hubiera esperado ese momento todo el tiempo, como si supiera que Fernando necesitaba ver aquello. Fernando se agachó y recogió la prenda de ropa. Era una camisa, pero no una camisa cualquiera. Parecía una prenda de buena calidad, con un tejido que parecía demasiado caro para estar ahí, en medio del bosque. Había algo perturbador en todo aquello. La camisa estaba algo sucia, con hojas pegadas y pequeñas manchas que Fernando no lograba identificar bien. Pero lo que más le preocupaba era el hecho de que parecía haber sido dejada allí de manera apresurada, tal vez incluso desesperada. Alguien se había despojado de esa prenda en ese lugar. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde estaba esa persona ahora? Fernando no entendía el motivo de que esa camisa estuviera ahí, pero decidió seguir a Zeus. Después de horas siguiendo el misterioso camino que Zeus parecía conocer tan bien, algo empezó a cambiar en el paisaje del bosque, y el perro acabó encontrando algo. Había un hueco entre los árboles que se abría hacia lo que parecía ser una cueva, medio escondida, como si el bosque estuviera intentando mantenerla en secreto. Fernando se acercó despacio, apartando las lianas a un lado, y vio una entrada oscura y húmeda. La boca de la cueva era estrecha, pero parecía ensancharse más a medida que se adentraba. Era como una grieta en el bosque, un lugar que claramente pocas personas conocían o tenían el valor de entrar. Zeus estaba allí, parado junto a Fernando, con los ojos fijos en la oscuridad de la cueva, y soltó un pequeño gemido, como si estuviera animando a Fernando a seguir adelante. Fernando respiró hondo. Sentía el corazón latir aceleradamente, y una mezcla de miedo y curiosidad lo hacía dudar. Pero algo dentro de él le decía que ese era el lugar donde debía estar, que ese era el destino del viaje hasta entonces. Con una linterna que tenía en su mochila, Fernando iluminó la entrada y comenzó a explorar la cueva. De repente, algo llamó su atención. Al fondo de la cueva, había una luz suave, casi imperceptible, como un resplandor tenue que parecía emanar de algún lugar más profundo. Era extraño. ¿Quién encendería una luz allí? ¿Y cómo una cueva tan aislada podía tener algún tipo de iluminación? El corazón de Fernando latía más rápido. Sabía que necesitaba ver qué era, aunque la idea de ir más al fondo de la cueva fuera aterradora. Era como si esa luz lo estuviera llamando, como si estuviera esperando su llegada. Fernando, con la linterna en mano y el corazón latiendo acelerado, continuó avanzando en la cueva, guiado por la suave luz que se veía más adelante. Zeus lo seguía a su lado, firme y atento, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. El ambiente se volvía cada vez más húmedo y el aire más pesado. Cada paso de Fernando resonaba en las paredes de piedra, como si la propia cueva susurrara de vuelta, como si estuviera viva. El suelo era irregular, cubierto de pequeñas piedras y musgo resbaladizo, lo que hacía que Fernando tuviera que moverse despacio, con cautela. A medida que se adentraba,
El resplandor suave que había visto desde lejos se hacía un poco más fuerte, aunque seguía siendo misterioso. Fernando no lograba ver exactamente qué producía esa luz, pero parecía provenir de algún lugar aún más profundo en la cueva. Empezó a preguntarse si realmente era seguro. Después de todo, nadie sabía que estaba allí, y él no tenía idea de lo que encontraría. Pero había algo que lo impulsaba, una sensación de que debía continuar, de que la verdad estaba justo frente a él. De repente, el camino estrecho de la cueva comenzó a abrirse, revelando una especie de cámara más grande. Fernando iluminó el entorno con su linterna y pudo ver las paredes ampliándose, el techo haciéndose más alto, como una gran sala natural dentro de la montaña. El resplandor que antes era solo un punto distante ahora parecía llenar parcialmente el espacio. Una luz suave que emanaba de una esquina de la cueva, casi como una invitación. Zeus avanzó primero, como si estuviera tranquilo respecto a esa luz, y Fernando lo siguió, curioso y nervioso al mismo tiempo. El ambiente estaba húmedo, con pequeñas gotas de agua que resbalaban por las paredes, y el sonido de estas cayendo resonaba suavemente por el espacio. Cuando Fernando se acercó al lugar de donde emanaba la luz, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y miedo. Y entonces, cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, vio algo que lo dejó paralizado. En una pequeña hendidura de la cueva, envuelto en una manta vieja y sucia, había un bebé. Sus pequeños ojos brillaban al reflejar la luz de la linterna, y lloraba suavemente, como si estuviera esperando a alguien, como si tuviera miedo. Fernando se quedó sin reacción por un momento. La escena era tan inesperada que no podía creer lo que veía. El llanto del bebé resonaba en la cueva, y el sonido parecía llenarlo de una sensación de urgencia, un sentimiento profundo de que debía actuar rápido. Zeus estaba al lado del bebé, mirando a Fernando y luego al niño, como si estuviera esperando que hiciera algo. El perro parecía inquieto, caminando en círculos, como si quisiera asegurarse de que el bebé estuviera a salvo. Fernando se arrodilló al lado del bebé, intentando calmarlo con su voz suave. Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso frágil en sus brazos, y su corazón se encogió al pensar en todo lo que esa pequeña criatura había pasado hasta ser encontrada allí, sola en medio de esa cueva. Fernando no podía entender cómo alguien podría haber dejado un bebé allí, en ese lugar aislado y peligroso. Las preguntas comenzaron a bombardear su mente. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué el bebé estaba allí? ¿Había alguien más cerca? Miró alrededor de la cueva, pero todo lo que encontró fue oscuridad y silencio. Solo la luz tenue iluminando el lugar y el sonido del llanto disminuyendo mientras el bebé se calmaba en sus brazos. Zeus, por otro lado, parecía aliviado al ver a Fernando sosteniendo al bebé. Era como si la misión del perro estuviera parcialmente cumplida. Dejó de caminar en círculos y se sentó al lado de Fernando, mirándolo con una expresión que parecía decir: «Ahora entiendes por qué te traje hasta aquí». Fernando pasó la mano por la cabeza de Zeus, agradeciendo en silencio al perro por haber sido tan persistente. Sin él, Fernando jamás habría encontrado al bebé a tiempo. Por otro lado, el bebé estaba frío, helado. Fernando pudo sentir el pequeño y frágil cuerpo temblando en sus brazos mientras lo envolvía con la manta que encontró a su alrededor, intentando calentarlo. La escena era angustiante. Ese bebé no debía estar allí, en medio de una cueva húmeda y oscura, solo e indefenso. Fernando miró alrededor, buscando algo que pudiera explicar lo que había sucedido, y fue entonces cuando vio algo en el suelo, cerca del bebé. Había algunas bolsas, viejas y sucias, como si alguien hubiera intentado dejar algún suministro, pero de una manera apresurada y desorganizada. Al lado de las bolsas, un pedazo de papel llamó la atención. Una nota, algo arrugada, como si hubiera sido dejada allí sin mucho cuidado. Fernando se agachó para recoger la nota, mientras Zeus permanecía a su lado, atento a cualquier cosa que pudiera suceder. Desplegó el papel y comenzó a leer. Las palabras estaban garabateadas, temblorosas, como si la persona que las escribió estuviera desesperada. «Perdóname, hijo mío. No tengo otra opción. Espero que puedas perdonarme algún día». El corazón de Fernando se encogió al leer aquello. Esa era una nota de despedida, escrita por el padre del bebé. No podía imaginar el dolor o la desesperación que alguien tendría que sentir para abandonar a un niño en ese estado. Pero, al mismo tiempo, había algo perturbador en esas palabras. Algo no tenía sentido. Fernando sabía que necesitaba ayuda, y rápido. Con el bebé aún en sus brazos, sacó el celular y llamó a la policía, intentando explicar lo mejor posible la situación surrealista en la que se encontraba. La voz al otro lado de la línea parecía incrédula, pero comprensiva, y pronto Fernando recibió instrucciones de permanecer donde estaba mientras un equipo de rescate se dirigía al lugar. Después de un tiempo,
Llegó la policía, y Fernando entregó al bebé a las autoridades, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. La escena era caótica, con linternas iluminando la cueva y los policías haciendo preguntas rápidas, intentando entender lo que había sucedido. Fernando contó todo lo que sabía, cómo había seguido a Zeus, cómo encontraron la cueva, el bebé, la nota. Los policías lo escucharon atentamente mientras recogían las bolsas y la nota como pruebas. Más tarde, en la comisaría, Fernando fue informado de algo que lo dejó completamente impactado. La investigación inicial había revelado que el padre del bebé había tenido un episodio psicológico días antes. En su desesperación, se había involucrado con una red clandestina de tráfico de niños. Fernando sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar aquello. El padre del bebé había vendido a su propio hijo, convencido por personas sin escrúpulos que prometían dinero fácil y una mejor vida para el niño. Era aterrador imaginar que ese pequeño ser, tan frágil e inocente, había sido puesto a merced de personas crueles que solo veían a los niños como mercancía. El corazón de Fernando se llenó de dolor y rabia. La idea de que alguien pudiera ser capaz de tal acto era difícil de aceptar. Pensaba en el bebé, en los ojos inocentes y asustados que había visto en la cueva, y se preguntaba cómo el padre había llegado a ese punto. Claro, un episodio psicológico podría explicar la desesperación, pero aún así, ¿vender a su propio hijo? Fernando sentía que aquello era el peor tipo de traición, una que dejaba marcas profundas, incluso en alguien tan pequeño. Mientras los policías explicaban que estaban rastreando la red clandestina y tratando de localizar al padre del bebé, Fernando no podía quitarse de la cabeza el papel que había encontrado. Las palabras de despedida, el dolor evidente, la sensación de pérdida, todo parecía tan mal, tan fuera de lugar. Al mismo tiempo, había algo trágico en todo eso. Quizás el padre realmente había creído que estaba haciendo lo correcto, que esa era la única salida. Y lo más sorprendente de toda esta historia, Zeus, el perro que guió a Fernando hasta la cueva y salvó al bebé, pertenecía al propio padre del niño. La policía, en medio de la investigación, comenzó a unir las piezas de rompecabezas, y los detalles que emergieron fueron al mismo tiempo tristes y heroicos. Testigos del vecindario acudieron a la comisaría para dar sus testimonios y ayudaron a arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido. Una de las testigos, una señora que vivía cerca del padre del bebé, relató haber visto al hombre el día anterior al suceso. Ella lo recordaba bien porque su comportamiento le pareció algo extraño. Había comprado suministros, unas bolsas, comida y agua, y estaba acompañado de Zeus. Recordaba claramente haberlo visto decirles a los vecinos que iba a hacer una caminata con el perro. Pensé que era solo una caminata común. A él siempre le gustaba salir con Zeus, contó la testigo, pero luego, cuando lo vi regresar, estaba sin camisa y parecía agitado. Y el perro no estaba con él. Me pareció muy extraño. Esa información trajo una nueva capa al misterio. La policía, entonces, confrontó al padre del bebé, que ya estaba bajo custodia. El hombre, en un estado mental confuso, terminó revelando la parte que faltaba, y era una historia que tocaba el corazón. Zeus, en realidad, había intentado impedir que su dueño cometiera ese terrible acto. En su declaración, el padre contó que, después de dejar al bebé en la cueva, intentó marcharse. Sin embargo, Zeus, el fiel labrador que siempre había estado a su lado, parecía entender que algo estaba mal. Comenzó a ladrar, a tirar del hombre por el pantalón, intentando desesperadamente evitar que abandonara al bebé. Cuando los ladridos y los intentos de llamar la atención no funcionaron, Zeus hizo algo que sorprendió al padre del niño. Empezó a gruñir, se puso frente al hombre, bloqueando el camino, como si dijera no te dejaré hacer esto. El padre, en un estado emocional alterado, intentó apartar al perro, pero Zeus no desistió. Continuó intentando empujar al hombre de vuelta, mordiendo el borde de su camisa, tirando con fuerza. Fue durante esa pelea desesperada que la camisa terminó rasgada, y Zeus se lastimó en su intento de hacer entender a su dueño que no podía simplemente irse. La lealtad del perro, su determinación para proteger al bebé, lo llevó a luchar contra la única persona a quien había sido leal toda su vida. Después de la pelea, el hombre logró alejarse, dejando a Zeus atrás. Volvió a la ciudad sin el perro, sin camisa, dejando atrás no solo a su hijo, sino también al amigo fiel que no estaba de acuerdo con sus acciones. Zeus, por otro lado, no se dio por vencido. Incluso después de haber sido abandonado, continuó la misión que sabía que era la correcta. Regresó a la cueva, encontró al bebé, e hizo lo único que podía hacer: esperar hasta encontrar a alguien que lo ayudara a salvar al niño. Cuando Fernando escuchó esa parte de la historia, sintió un nudo en el corazón.
Ese perro, que había luchado contra su propio dueño por algo en lo que creía, era más que un simple animal. Zeus era un héroe, alguien que, aun sin palabras, se había levantado contra lo que sabía que era injusto. La imagen de Zeus, solo en la cueva, protegiendo al bebé mientras esperaba ayuda, tocó a Fernando profundamente. Miró a Zeus, que ahora estaba a su lado, como siempre, con sus ojos atentos y la cola moviéndose. No había ira en el perro, no había resentimiento. Era pura lealtad y amor. Y Fernando sabía que sin él, ese bebé no habría tenido ninguna oportunidad. Zeus había arriesgado todo, incluso la seguridad junto a su dueño, para hacer lo correcto. La policía ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Zeus, el héroe improbable, había sido una pieza fundamental no solo para encontrar al bebé, sino también para desentrañar toda la historia y exponer la red clandestina que había manipulado a un hombre desesperado. Fernando sabía que Zeus debía ser reconocido por lo que hizo, no solo como un perro leal, sino como el verdadero salvador de ese niño. El amor incondicional de Zeus, su valentía al enfrentarse a su propio dueño y su determinación de no abandonar al bebé, mostraban que no era solo un perro, era el guardián de ese pequeño ser que tanto lo necesitaba. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.